Canelo in Riyadh in May, the big fight in the history of boxing. In September, then 2 more fights in 26. Don't miss with the Lion. Bombazo de último minuto, mis amigos. El tío Turki salva al boxeo y le quita el taco del hocico a Jake Paul. Canelo Álvarez rechaza la oferta de $200 millones que le ofrecía Jake Paul y acepta la oferta billonaria del tío Turkis por 4 peleas. El tío Turkis le pagará más de $200 millones por cada pelea. Esto en una vuelta vertiginosa del destino, mis amigos. El tío Turkis ayer confirmó en sus redes sociales que Canelo solamente pelea con boxeadores de aldeveras, no con payasos como Jake Paul. El tío Turkis salva al boxeo una vez más. Ayer, el Turkis estuvo súper activo en sus redes sociales posteando netas como esta: no se metan con el león. 4 peleas para Canelo en Riyadh Season. El trato está cerrado. Un león no pierde el sueño por la opinión de las ovejas. Témanle al león, no a la jungla. A lo que Crawford respondió: estoy esperando al Canelo para septiembre y voy a sorprender al mundo en el Riyadh Seasons. Y también el Canelo reposteó lo del Turkis y dice: let's go, bro. Tremendas noticias y muy buenas para el boxeo. Entonces, de manera oficial, tenemos que en mayo Canelo pelea en Arabia Saudita y el rival aún está por definir, mis amigos, pero se especula en las redes sociales que podría ser el cubano William School o inclusive Bruno Surache, quien humilló a Jaime Munguía. En septiembre se haría la super pelea contra Terence Crawford. En febrero del 2026 la revancha contra Dimitri Bivol. Y octubre del 2026, si Dios nos da licencia, Benavides contra Canelo. El tío Turkis le dio un contrato millonario a Canelo por más de $200 millones por cada pelea. Definitivamente Jake Paul no puede competir con sus pobres $200 millones que le ofrecía al Canelo. El Canelo manda a volar al payaso de Jake Paul y firma con el tío Turkis, mis amigos. Ayer nos traían locos a los reporteros, a los fanáticos, a los youtubers, a los influencers. Muchos de nosotros estábamos tristes y decepcionados porque pensábamos que el Canelo pelearía contra el payaso del boxeo Jake Paul, pero ocurrió un milagro y el Rey Mago está por cumplir nuestros deseos más salvajes, mis amigos. Rick Glasser, el chismoso número 1 del boxeo, escribió lo siguiente ayer después de que el tío Turkis dio a conocer esta tremenda noticia. Solamente en el boxeo, Canelo le ha dado la vuelta a la pelea de Jake Paul y ha firmado un contrato de 4 peleas con el tío Turkis empezando en mayo en Riyadh. Así que parece que la pelea contra Crawford va para septiembre. ¡Qué locas 24 horas! Me gustó también este tuit de Julius Julianis que dijo ayer: lo de que el dinero les crezca del suelo y que el tipo, refiriéndose al Turkis, tenga una tarjeta de crédito conectada corriente de PIF permite reventar cualquier acuerdo entre boxeadores y o promotores y salirse con la suya. Así es, Julius, poderoso caballero don dinero. Y Canelo, qué bueno que no se prestó al circo de Jake Paul. El tío Turkis ama al boxeo y quiere ver las mejores peleas. Y el Turkis, independientemente de que tenga todo el oro del mundo, lo que posee es un enorme corazón y un gran amor por el boxeo. El tío Turkis es uno de nosotros en el fondo, es un fanático loco del boxeo y quiere ver lo mejor de lo mejor. Quiere ver a los mejores en el ring y para eso está dispuesto a tirar la casa por la ventana. El Turkis ha venido a salvar al boxeo de su decadencia. ¡Viva el Turkis! Y larga vida al tío Turkis por rifársela tan chido. Esto es una noticia muy buena y quería compartírselas. Así que Canelo regresa en mayo por rival aún por definir, aunque se habla de que podría ser o Bruno Surache o el cubano William School. Septiembre contra Terence Crawford. Febrero del 2026 la revancha contra el ruso Dimitri Bivol. Y en octubre del 2026 nuestro sueño será en realidad con Benavides contra Canelo. Tremendas noticias, mis amigos. ¿Ustedes qué opinan? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Enhorabuena por el boxeo, la mera verdad. Esta noticia me alegró el día. Y a ustedes, compartan por favor este video en todas sus redes sociales para esparcir la noticia. Canelo
in Riyadh in May, the big fight in the history of boxing. In September, then 2 more fights in 26. Don't miss with the Lion.